Transitando la Feria del Libro, Dímelo Tú repone las voces más destacadas de la literatura y de la intelectualidad. Hoy dos referentes de las letras hispanoamericanas. Bienvenido, Federico, por estar aquí. Gracias por estar aquí en Dímelo Tú. Muchas gracias a vos. El Conquistador es tu última novela, ¿no? Y transcurre en el México colombino, en el antiguo México, y habla de un protagonista que es un chiquito que está condenado a morir como ofrenda de guerra, y por otro lado es salvado por un sabio que se hace cargo de su crianza, que se hace cargo de salvarlo, de sacarlo a la vida otra vez. ¿Cuál fue ese punto de partida que te llevó a escribir esta novela? ¿Por qué sobre este tema? A mí siempre me gustaron aquellos personajes que por distintos motivos han quedado sepultados debajo de las páginas de la historia. En este libro me propuse tomar un personaje que realmente dudo de su existencia. Hay algunas crónicas que hablan de Quetzal, que sería un hombre en cuyas manos estuvo el destino de la humanidad. Fue el primero en establecer el mapa celeste antes que Copérnico, fue el primero en dibujar el mapa terrestre completo, fue el primero en descubrir un continente, fue el primero en dar la vuelta al mundo, y este continente que descubre es Europa, y descubre a los salvajes que lo habitan, ¿no? Es decir, cuando él describe a los europeos, para que te des una idea, lo primero que ve al llegar a España, que paradójicamente llega al mismo lugar desde donde sale Colón unos años después. La primera ceremonia que ve al llegar es un acto de la Inquisición. Te imaginarás el asombro de este descubridor cuando ve que este grupo de salvajes se reúnen alrededor de una hoguera para ver cómo queman viva una persona. Entonces él concluye que también ellos practican sacrificios humanos, ¿no? Recordemos que en el antiguo Tenochtitlán se practicaban sacrificios, pero él se asombra por la brutalidad, insisto, de estos salvajes. De modo que se trata de invertir no solamente la historia, sino invertir la visión, ¿no? Entre lo que uno supone la civilización y lo que uno supone el salvajismo. ¿A los 20 ya tenías tu primera novela escrita? Sí, yo escribo en realidad, digamos, de muy chico, de muy joven. Y es más, yo diría que llego al psicoanálisis por cierta pasión previa por la literatura. Porque claro, cuando uno lee a Freud, lee a Goethe, lee a Shakespeare, lee la mitología griega. Freud tenía un premio Goethe de literatura sin haber escrito jamás ficción. De modo que creo que llego por este placer por la lectura de la obra de Freud. Además eso se ve también en tus personajes, en las piadosas, en el príncipe, ¿no? En los Yo creo personajes, que sí. personajes que que están trabajados de una forma distinta, ¿no? Yo creo una forma sí. Con más profundidad, con contradicciones. A veces cuando releo ciertos pasajes en relación a ciertos personajes, puedo descubrir que hay algo del orden de esta descripción que daba Freud de sus casos clínicos, que eran sumamente literarios, muy poco médicos y sumamente literarios. De modo que sí, que creo que evidentemente tengo una deuda de gratitud con la obra literaria de Freud. Lo cierto es que sí. Un certamen literario allí con El Anatomista, eso te lanzó a la fama. Bueno, sí, eso fue... Con el descubridor, pero del clítoris, ¿no? Claro, ahora que pasó el tiempo puedo recordarlo con una sonrisa, pero claro, hace 10 años exactamente yo había terminado de escribir El Anatomista y sin saber muy bien qué se hace, digamos, yo era un autor inédito, cómo se hace para intentar publicar un libro, a instancias de mis amigos y la gente próxima, decidí presentarme a todos los concursos literarios. Presenté todos mis cuentos en distintos certámenes y presenté mi novela, El Anatomista, al premio Fortabat y al premio Planeta. Para mi completo asombro, un día me llaman de los distintos concursos de cuentos y me anuncian que había ganado en los distintos certámenes. Pero un día me llaman de la editorial Planeta y me dicen que estaba entre los 10 finalistas, entre los posibles ganadores. Con El Anatomista. Con El Anatomista. Pero al día siguiente
me llega un telegrama de la Fundación Fortabat donde se me notifica que había ganado el primer premio. Motivo por el cual me veo obligado a retirar la obra del Premio Planeta porque claro, ya tenía un premio anterior. Hasta ahí digo, bueno, yo la verdad es que no cabía en mi asombro, no esperaba que en todos los concursos donde me había presentado fuera a ganar. La verdad que fue una gran sorpresa. Ahora bien, un gran alivio también, un gran alivio, pero inmediatamente empecé a notar algo raro en torno al premio Fortabat. La Fundación había pautado una serie de notas en distintos medios, pero sin embargo empezaron a caerse las notas, me llamaban de las producciones de los programas que no se iba a hacer. Había algo raro, hasta que se develó el misterio. Una mañana se publica en todos los diarios de Buenos Aires una solicitada firmada por la mentora de la Fundación Fortabat. Increíble, ¿no? Diciendo que mi novela, El anatomista, palabras textuales, no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano, intentó censurar el libro, en fin, un escandalete que en ese momento para mí fue terrible, fue muy bochornoso, muy vergonzoso. Pero después Planeta te publicó la novela. Publicó la novela. O sea que ese momento seguramente haya sido duro, ¿no? Ese momento fue muy duro, pero bueno, afortunadamente Planeta publicó tiempo después el libro. Pero sí, yo debo agradecerle a los concursos literarios el hecho de haber salido del anonimato, que es muy difícil. Este es un país muy duro para los autores inéditos, ¿no? Realmente es muy difícil. Cuando escribís, tenés la necesidad de sentir que esto no va a ser publicado y no va a ser leído por nadie, que eso te da cierta impunidad. Claro, totalmente. Sí, así como cuando yo era un autor inédito, completamente inédito, escribía con la impunidad justamente que te da tener la convicción casi de que eso no se va a publicar. Yo intento mantener ese lugar subjetivo del escritor inédito. Intento pensar que eso que estoy escribiendo jamás se va a publicar y eso me da una libertad absoluta para escribir. Y con el tiempo, con el éxito y con todo lo que te ha estado pasando, quizás haya algunos condicionamientos, ¿no? El momento de escribir hoy. No, afortunadamente no, y es por esto, justamente por esta ilusión de que esto que estoy escribiendo no se va a publicar nunca. La verdad es que no, es un medio difícil. El mundo editorial, digamos, es una industria importante que tiene, por supuesto, grandes intereses, pero yo creo que un escritor se tiene que mantener completamente al margen de estas cuestiones, porque si no, sería imposible. Difícil igual, ¿no? No, pero se puede. Gracias, Federico, por haber estado con nosotros aquí. El conquistador a conquistar. Lo que yo digo es que el dolor invade al sujeto y lo destituye, mientras que el sufrimiento es lo que el individuo hace con su dolor. Sufrir tiene que ver etimológicamente con la palabra soportar, sobrellevar, cargar con. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El dolor no pide permiso, ingresa a nuestra vida y nos quita el protagonismo sobre nuestra vida. A veces de una manera aparece, irrumpe. El sufrimiento es el destino que yo le puedo dar a ese dolor, recuperando el protagonismo sobre mi vida, haciendo algo con él. Y si bien muchas veces el dolor no desaparece por obra del sufrimiento, lo que sí reaparece por obra del sufrimiento es la posibilidad de ser yo el que nuevamente en mi vida tiene un papel activo y protagónico. Una nueva edición para ver qué hicieron los artistas, con qué nos van a sorprender. Vamos a recorrerla. Latam y vos, juntos, más lejos. Cuando se trata de viajar, cada uno busca algo diferente. Algunos quieren miles de kilómetros alrededor, otros miles de personas. Unos buscan no tener nada que hacer. A otros no les alcanza el día para todo lo que quieren disfrutar. Ir hasta lo más profundo o llegar a lo más alto. No importa qué tipo de viajero seas,
Con la alianza de Santander Río y American Airlines, vas a disfrutar a tu manera. Porque ahora las tarjetas de crédito Santander Río Advantage, Visa y American Express suman millas Advantage de American Airlines para volar alrededor del mundo. Viaja a tu manera. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contratalo. Ya lo contraté. Sos rápida. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Bueno, un lujo hoy tenemos al señor Santiago Kovalov. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Bienvenido a nuestro programa. Ya estuviste otras veces, pero necesitábamos echar luz sobre algunos temas y aprender un poco, comprender algunas cosas que nos están pasando y además hablar de tu libro, Las huellas del rencor, que es el último libro de Santiago, un libro de ensayos, ¿no? Un libro de meditaciones. Sí, así es. Un libro que se fue constituyendo a medida que los días transcurrían en estos últimos 4 o 5 años, tratando de pensar qué orientación había tenido la década, no solo en términos estrictamente políticos, sino culturales también. Y así se fue configurando como una trama de reflexión que recorre la política, la sociedad, los grandes autores o los grandes protagonistas del campo cultural que me han interesado. En fin, todo libro es un poco autobiográfico, aun cuando parezca que no, puesto que los temas que trata parecerían distantes de la propia vida, pero escribir es... Bueno, pero esa vida que vos vivís de una manera comprometida, ¿no? De una manera profunda, donde te involucrás de verdad. Me gusta que hablás en el libro, haciendo un poco de historia y contás que en la época después de Raúl, cuando asume Raúl Alfonsín en 1883, ya ahí se sentía una cierta división en la sociedad entre los que se habían quedado en la dictadura en la Argentina y los que habían tenido que irse. ¿Quiénes eran los que realmente tenían razón? Unos u otros. Los dos decían que ellos eran los que estaban en el lugar correcto, ¿no? Como armando esa grieta de la que hoy tanto hablamos, pero que de alguna manera tiene, no sé si tiene la raíz ahí. Yo creo que viene de antes, claro, ¿no? Pero que también se sentía en ese momento, no en un momento en el que debería a lo mejor haber habido más comprensión, más hermandad, más apoyo. Tendría que haber habido unión para poder salir de uno de los momentos más nefastos de la Argentina, ¿no? Seguía esa cosa de la división. Sí, mira, eso que mencionaste tú, y yo lo recuerdo en mi texto, tuvo lugar en Maryland, en Estados Unidos, en un encuentro de escritores que se llevó adelante apenas retomada la vida democrática en el país, y donde nos reunimos quienes habíamos permanecido en el país durante esos años
y quienes se habían ido, exiliados o hartos de lo que estaba sucediendo. Y la disputa hoy, mirada a la distancia, aparece con un perfil fuertemente maniqueo. ¿Qué estábamos discutiendo? ¿Quién procedió bien y quién procedió mal? Como si desde una ética superlativa pudiéramos determinar que el hecho de irse o quedarse fue determinado por una única variable, que era saber si debíamos hacer esto o aquello, cuando en verdad cada uno con su propia vida está sujeto a infinidad de circunstancias. Y se justificaba plenamente, si escuchamos a quien protagonizó la experiencia, que alguien se haya ido o alguien se haya quedado. Todos trabajamos, cada uno como pudo, por la preservación de un ideal básico, que era vivir en el país dentro de la ley. Sin embargo, la disputa fue, te diría, feroz en aquel momento, elemental, primaria, fuertemente marcada por la necesidad de monopolizar la idea de que quien procede como uno procede bien y quien no procede como uno procede mal. Hay una versión que vos tradujiste al castellano del Desasosiego de Fernando Pessoa. Del libro del Desasosiego. Fernando Pessoa. También tradujiste de portugués al español, ¿no? El portugués tradujiste poemas de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira, de Murito Méndez, de Vinicius de Moraes. ¿Qué significado tiene esta lengua, el portugués, en la historia de tu vida? Porque es una lengua que manejas bien. Sí. Mira, te diría que el portugués me vertebró. Fue la lengua que aprendí a raíz de haber ido muy chiquito, adolescente apenas, al Brasil a vivir con mis padres, con mi hermano. Y la aprendí con la urgencia del que tenía que vivir. Era necesario aprender el portugués para ir a la escuela, para hablar con mis amigos, para poder salir con las chicas, para todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana. Y fue realmente un descubrimiento maravilloso. Muy unido al dolor también, porque pasé por todas las humillaciones propias de quien entre adolescentes no sabe hablar. Imagínate vos lo que era estar en la escuela y recibir... Son crueles los adolescentes. Sí, recibir el desdén de quienes, por no hablar portugués, me consideraban poco menos que inhumano. Y mira lo que te convertiste después en un traductor especializadísimo, claro, ¿no? Cualquiera diría que reaccioné con desenfreno para poder dominar ese idioma, pero lo aprendí con amor, lo aprendí con mucha convicción y su literatura pobló mi vida. Haber conocido esa literatura y haber vuelto a la Argentina con 20 años con la maleta cargada de la emoción de haber leído a toda esta gente me llenó de emoción y de alegría durante toda la vida, de modo que traducir a estos poetas también significó para mí la convivencia con una lengua que después se tradujo en la posibilidad de hacer un espectáculo con Lelutier, de traducir los arios al portugués, con João Manuel Serrat, de traducir sus canciones al portugués. También, qué lindo, ¿no? Sí. También otro de los elementos fuertes en tu vida es la poesía. Muy fuerte, ¿no? muy La poesía construyó también tu vida de alguna forma y sos un gran poeta, te convertiste en un poeta. ¿Cómo puede la poesía transformar la realidad de una persona, transformar su vida? ¿Puede? Puede. La poesía entendida de un modo, te diría, no literario, sino vital, en el sentido de no de un género, sino de un posicionamiento personal en la vida, es una transfiguración, porque vivir poéticamente, acceder poéticamente a una realidad, es advertir de pronto que uno descubre su riqueza después de haber pasado a su lado con la indiferencia propia de quien está ubicado en la cotidianeidad, en la costumbre, en la apatía, pero de pronto esa realidad golpea nuestra puerta y se nos impone como un hecho inédito. Y nos saca de la mediocridad. Sí, de la previsibilidad en que vivíamos. Además sos integrante también de dos academias argentinas, de la de Letras, de la de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Real Academia Española. Como correspondiente. La filosofía y el pensamiento son dos de otras de tus materias fuertes de tu vida. ¿Esas se pueden aplicar a la vida cotidiana todo el tiempo o siempre están dentro de los claustros, dentro de los lugares académicos? No, la filosofía también es un posicionamiento personal, una perspectiva de uno sobre la vida. Solo desde allí tiene sentido leer filosofía y al mismo tiempo transmitirla. Yo he creído siempre que la filosofía es una emoción personal y que pensar no significa reflexionar en forma aislada
o, como bien decías recién, enclaustrada, sino que es básicamente encontrar en la convivencia entre los hombres, en la falta de convivencia entre los hombres, en el encuentro y en el desencuentro y en los hechos cotidianos, la materia prima del pensamiento. Mira, hay una imagen muy hermosa que te puedo transmitir. Cuando le preguntaron a Hegel dónde estaba la filosofía, él llevó al periodista que se lo preguntaba hasta la ventana de su estudio, le señaló la calle y le dijo allí. Y efectivamente la filosofía no es otra cosa que la conceptualización de la experiencia cotidiana. Tiene que ver con emociones no solo trascendentales porque su contenido puede parecer abstracto, sino también con lo más inmanente, con lo más palpable, con lo más con la concreto. observación y con el involucramiento, se dice, o involucramiento Sí, en sí, esos con el compromiso, momentos, con todo con el eso. compromiso, ¿no? Así, fíjate vivir que la filosofía. Heráclito, que escribió hace 2600 años, decía, si los dioses no están en la cocina también, no están en ningún lado. Decís un intelectual, un periodista, es gente que insiste, ¿no? Los intelectuales tienen ese rol. ¿Cuál es el rol de los intelectuales, de los periodistas, en este momento en la Argentina, en el mundo? ¿Qué rol deben cumplir? Mostrarle al poder que pueden tener capacidad de protagonismo en un sentido bastante amplio, pero nunca el monopolio de la razón. La razón no puede ser monopolizada por el poder. Yo creo que el intelectual, en un sentido muy amplio, está situado frente al poder para discutirle a él la comprensión de los hechos. Tal vez no puede impedir con esto que ejerza el poder, ni creo yo que en una democracia debe impedirlo, pero sí debe impedirle tener la presunción de que la realidad se agota en su comprensión de los hechos. ¿Un intelectual o un periodista, digamos, es compatible que sea un militante, un obediente de ciertos pensamientos, de ciertas acciones políticas? Mira, la historia evidenciaría que cuando un intelectual o un periodista se identifican de manera excluyente con una agrupación política, normalmente tienen más energía puesta en defender a esa agrupación que en comprender en forma independiente la realidad en la que les toca vivir. Claro. El caso de Sartre es muy claro, ¿no es cierto? Sartre fue un hombre que mientras sostuvo sus convicciones soviéticas, fue capaz de encubrir los campos de concentración soviéticos. Heidegger no vaciló en mostrarse seguidor de Adolf Hitler. Y creo que toda vez que un intelectual toma partido, se parte. ¡Qué miedo! Toda la vez que un intelectual toma partido, se parte. Sí. ¿Es que sos un poeta? No sé. Cada cosa que me contás, que me estás explicando algo, me lo decís con una poesía increíble. En tu libro, El fin de la diáspora judía, afirmabas que el antisemitismo era un mal sin remedio. La rentabilidad que ofrece el antisemitismo es tener asegurado un enemigo preestablecido. No hace falta forjarlo ni persuadir para mostrar que existe. Una expresión de antisemitismo velado es el hecho de que buena parte de nuestra población crea que lo que ocurrió con la AMIA es una desgracia que afecta a los judíos. Claro. Y no a la nación, y no a la nación. Allí hay un desconocimiento muy profundo de lo que es el judaísmo y de lo que es el país, y de lo que son los judíos como parte integrante del país. Me parece a mí que el antisemitismo no tiene remedio, porque el antisemitismo es fundamentalmente el desprecio por el otro, en este caso entendido como expresión de una cultura y no solo de una religión. Santiago, decís y escribiste sobre el dolor que distingue a los hombres la manera que tenemos de afrontar el dolor. Somos de una manera o de otra, no podemos calificarnos como hombres distintos. Y decís que es bueno pasar al sufrimiento para poder encontrar la libertad en uno de tus libros, que es El enigma del sufrimiento. Sí, ya veo que has recorrido buena parte de lo que escribí. Contame un poquito. Vamos a establecer bien esa diferencia. Entre el dolor y el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? En el libro El enigma del sufrimiento, lo que yo digo es que el dolor invade al sujeto y lo destituye, mientras que el sufrimiento es lo que el individuo hace con su dolor. Sufrir tiene que ver etimológicamente con la palabra soportar, sobrellevar, cargar con.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El dolor no pide permiso, ingresa a nuestra vida y nos quita el protagonismo sobre nuestra vida. A veces aparece. de una manera aparece, irrumpe. El sufrimiento es el destino que yo le puedo dar a ese dolor, recuperando el protagonismo sobre mi vida, haciendo algo con él. Y si bien muchas veces el dolor no desaparece por obra del sufrimiento, lo que sí reaparece por obra del sufrimiento es la posibilidad de ser yo el que nuevamente en mi vida tiene un papel activo y protagónico. Eso lo ejercés permanentemente, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido dolor y te has hecho cargo de ese dolor? A veces ¿Lo pude has y trabajado? otras no. ¿Sí? A veces se pude, puede y a veces no. Y a veces no. Pero con perseverancia no se puede. Yo creo que no siempre uno puede en todo convertir al dolor en sufrimiento, ni todas las personas están habilitadas para hacerlo en todo lo que quisieran. Acá te digo un poco cómo te veo. Te veo como un hombre muy valioso para la Argentina, un hombre sensible, que además creativo, porque la poesía hace de vos alguien que puede estar en distintos ámbitos, ¿no? Que puede buscar unas respuestas que nos arrojen luz en distintas realidades de la Argentina, de la vida, de la historia, y por otro lado puede volar, puede crear, puede ser un artista loco y desenfrenado. ¿Por qué brindamos? ¿Cuál es tu deseo? Porque lo sos vos también y porque nos sostengamos en un país donde la transparencia del poder se muestre en el amor a la ley. Gracias, Santiago. What I know and what I do.